Teología del Cuerpo, en su catequesis número 74, cuarto ciclo, Virginidad y Castidad. Esta catequesis está titulada Las palabras de Jesús referentes a la virginidad o celibato o la vocación a la castidad en la realidad de la vida terrena. Fue recibida el 17 de marzo de 1982, recibida por San Juan Pablo II. Continuamos la reflexión sobre la virginidad o celibato por el reino de los cielos, tema importante incluso para una completa teología del cuerpo. En el contexto inmediato de las palabras sobre la continencia por el reino de los cielos, Cristo hace un paralelo muy significativo, y esto nos confirma aún mejor en la convicción de que Él quiere arraigar profundamente la vocación a esta continencia en la realidad de la vida terrena, abriéndose así camino en la mentalidad de sus oyentes. Efectivamente, enumera 3 clases de eunucos. Este término se refiere a los defectos físicos que hacen imposible la procreación del matrimonio. Precisamente, estos defectos explican las 2 primeras clases, cuando Jesús habla tanto de los defectos congénitos, que son los eunucos que nacieron así del vientre de su madre, como de los defectos adquiridos, causados por intervención humana, cuando dice, hay eunucos que fueron hechos por los hombres. Mateo 19:12. En ambos casos, se trata pues de un estado de coacción, por lo tanto no voluntario. Si Cristo en su paralelo habla después de aquellos que a sí mismos se han hecho tales por amor al reino de los cielos, como de una tercera clase, ciertamente hace esta distinción para poner de relieve aún más su carácter voluntario y sobrenatural. Voluntario porque los que pertenecen a esta clase se han hecho a sí mismos eunucos, y sobrenatural, en cambio, porque lo han hecho por el reino de los cielos. La distinción es muy clara y muy fuerte. No obstante, es fuerte y elocuente también el paralelo. Cristo habla a hombres a quienes la tradición de la antigua alianza no había transmitido el ideal del celibato o de la virginidad. El matrimonio era tan común que solo una impotencia física podría ser una excepción para él mismo. La respuesta dada a los discípulos en Mateo 19 del 10 al 12 es a la vez una revolución. En cierto sentido, es una revolución de toda la tradición del Antiguo Testamento. Lo confirma un solo ejemplo, tomado del libro de los Jueces, al que nos referimos aquí, no tanto por motivo del desarrollo del hecho, cuanto por las palabras significativas que lo acompañan. Dice Jueces 11:37, «Déjame que vaya llorando mi virginidad», le dice la hija de Jefté a su padre, después de haber sabido por él que estaba destinada a la inmolación a causa de un voto hecho al Señor. En el texto bíblico encontraremos la explicación de cómo se llegó a este punto. Dice luego la escritura, «Ve», y ella se fue por los montes con sus compañeras y lloró por 2 meses su virginidad. Pasados los 2 meses volvió a su casa y él cumplió en ella el voto que había hecho. No había conocido varón. Libro de los Jueces en su capítulo 11, del 38 al 39. En la tradición del Antiguo Testamento, por lo que se deduce, no hay lugar para este significado del cuerpo, que ahora Cristo, al hablar de la continencia por el reino de Dios, quiere presentar y poner de relieve a los propios discípulos. Entre los personajes que conocemos como guías espirituales del pueblo de la antigua alianza, no hay ni uno que haya proclamado esta continencia con las palabras o con la conducta. Nos amplía la catequesis en su nota número 1. Es verdad que Jeremías debía observar el celibato por orden expresa del Señor, como lo podemos confrontar en Jeremías 16 del 1 al 2, pero esto fue un signo profético que simbolizaba el futuro abandono y la destrucción del país y del pueblo. Entonces, el matrimonio no era solo un estado común, sino además en aquella tradición había adquirido un significado consagrado por la promesa que el Señor había hecho a Abraham, cuando le dice en Génesis 17, en su versículo 4 y del 6 al 7, «He aquí mi pacto contigo,
Serás padre de una muchedumbre de pueblos. Te acrecentaré mucho, te daré pueblos y saldrán de ti reyes. Yo establezco contigo y con tu descendencia después de ti por sus generaciones mi pacto eterno de ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Por esto, en la tradición del Antiguo Testamento, el matrimonio, como fuente de fecundidad y de procreación con relación a la descendencia, era un estado religiosamente privilegiado, y privilegiado por la misma revelación. En el fondo de esta tradición, según la cual el Mesías debía ser hijo de David, Mateo 20:30, era difícil entender la idea de la continencia. Todo hablaba en favor del matrimonio, no solo las razones de naturaleza humana, sino también las del reino de Dios. Nos dice la catequesis en su nota número 2, es verdad, como sabemos por las fuentes extrabíblicas, que en el periodo intertestamentario el celibato se mantenía en el ámbito del judaísmo por algunos miembros de la secta de los esenios. Confrontemos textos de Flavio Josefo y Filón. Por esto se realizaba al margen del judaísmo oficial y probablemente no persistió más allá de comienzos del siglo II. Mientras que en la comunidad de Qumran el celibato no obligaba a todos, pero algunos miembros lo mantenían hasta la muerte, poniendo en práctica sobre el terreno de la convivencia pacífica la prescripción de Deuteronomio 23 del 10 al 14, que habla sobre la pureza ritual que obligaba durante la Guerra Santa. Según las creencias de los qumranianos, esta guerra duraba siempre entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. El celibato, pues, para ellos fue la expresión de estar dispuesto a la batalla. Confrontemos 1 de Qumran 7, del 5 al 7. Las palabras de Cristo señalan en este ámbito un cambio decisivo. Cuando habla a sus discípulos por primera vez sobre la continencia por el reino de los cielos, se da cuenta claramente de que ellos, como hijos de la tradición de la ley antigua, deben asociar el celibato y la virginidad a la situación de los individuos, especialmente del sexo masculino, que a causa de los defectos de naturaleza física no pueden casarse, es decir, los eunucos, y por esto se refiere a ellos directamente. Esta referencia tiene un fondo múltiple, tanto histórico como psicológico, tanto ético como religioso. Con esta referencia Jesús toca en cierto sentido todos estos fondos, como si fuera a hacer notar: sé que todo lo que os voy a decir ahora suscitará gran dificultad en vuestra conciencia, en vuestro modo de entender el significado del cuerpo. De hecho, os voy a hablar de la continencia y esto sin duda se asociará a vosotros al estado de deficiencia física, tanto innata como adquirida por causa humana. Yo, en cambio, quiero deciros que la continencia también puede ser voluntaria, y el hombre puede elegirla por el reino de los cielos. Mateo, en el capítulo 19, no anota ninguna reacción inmediata de los discípulos a estas palabras. Solo la encontramos más tarde en los escritos de los apóstoles, sobre todo en Pablo. Confrontemos 1 de Corintios 7, del 25 al 40, y también Apocalipsis 14:4. Esto confirma que tales palabras se habían grabado en la conciencia de la primera generación de los discípulos de Cristo y fructificaron luego repetidamente y de múltiples modos en las generaciones de sus confesores en la iglesia, y quizá también fuera de ella. Desde el punto de vista, pues, de la teología, esto es, de las revelaciones del significado del cuerpo, totalmente nuevo respecto a la tradición del Antiguo Testamento. Estas son palabras de cambio. Su análisis demuestra cuán precisas y sustanciales son, a pesar de su concisión. Lo constataremos todavía mejor cuando hagamos el análisis del texto paulino de la primera carta a los Corintios en su capítulo 7. Cristo habla de la continencia por el reino de los cielos. De este modo quiere subrayar que este estado elegido conscientemente por el hombre en la vida temporal, donde de ordinario los hombres toman mujer o marido, tiene una singular finalidad sobrenatural. La continencia, aun cuando elegida conscientemente y decidida personalmente,
pero sin esa finalidad no entra en el contenido de ese enunciado de Cristo. Al hablar de los que han elegido conscientemente el celibato o la virginidad por el reino de los cielos, esto es, se han hecho a sí mismo de eunucos, Cristo pone de relieve, al menos de modo indirecto, que esta opción en la vida terrena va unida a la renuncia y también a un determinado esfuerzo espiritual. La misma finalidad sobrenatural por el reino de los cielos admite una serie de interpretaciones más detalladas que Cristo no enumera en este pasaje, pero se puede afirmar que a través de la fórmula lapidaria de la que se sirve, indica indirectamente todo lo que se ha dicho sobre este tema en la revelación, en la Biblia y en la tradición, todo lo que ha venido a ser riqueza espiritual de la experiencia de la Iglesia, donde el celibato y la virginidad por el reino de los cielos ha fructificado de muchos modos en las diversas generaciones de los discípulos y seguidores del Señor. Hasta aquí la catequesis número 74 de la Teología del Cuerpo, que recibimos de San Juan Pablo II el 17 de marzo de 1982. La encuentras titulada como La vocación a la castidad en la realidad de la vida terrena, o también como Las palabras de Jesús referentes a la virginidad o celibato.